Comienza Noticias del Futuro. El primer panorama de actualidad con perspectiva profética. Con la conducción de Guillermo Álamo. ¿Y qué tal? Muy buenas tardes. Esto es nuestro Noticias del Futuro, panorama profético número 15, ya terminando el año 2017. Vamos a hacer juntos un repaso de las noticias que fueron importantes, que marcaron una etapa en cuanto al cumplimiento de las profecías bíblicas. Y vamos a hablar en primer lugar de las novedades internacionales que a nuestro juicio, a juicio de Noticias del Futuro, panorama profético, empezaron a marcar época en cuanto a ese cumplimiento de las profecías bíblicas que nos propusimos como espacio mediático marcar todos los sábados en esta misma sintonía 92.3 Logos FM y también saliendo por streaming, como estamos saliendo ahora en Noticias del Futuro, panorama profético, que es nuestra fanpage de Facebook. La primera novedad que yo quería enfatizar en cuanto a este 2017 es el comienzo de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. Insistimos siempre, nos gusta hacer esa salvedad, ese énfasis de que Estados Unidos no forma parte del cumplimiento de las profecías bíblicas. No hay ni media profecía bíblica que hable del gigante del norte de nuestro querido continente. No se dice nada y en esa medida nosotros pensamos que el lento ocaso económico, los problemas sociales que está afrontando Norteamérica, sus problemas para insertarse económicamente en el mundo y aún sus traspiés en diplomacia y política internacional son interesantes de cara a la profecía. Así que es, digamos, una importancia secundaria, no primaria. Estados Unidos no figura en la profecía, por lo tanto, Estados Unidos tiene que empezar a perder su papel protagónico en cuanto a la política internacional. Así que marquemos qué significó Donald Trump para los Estados Unidos y para el mundo, por la influencia que tiene Estados Unidos en todas estas cosas, ¿no? De cara a la política interna, Donald Trump significó para los norteamericanos ajuste para los sectores más desposeídos, para los pobres de Norteamérica. Quita de beneficios para los pobres. El fin, la derogación de la ley Obamacare, que se había propuesto justamente favorecer el acceso gratuito a la salud de los miles y miles de pobres que existen en los Estados Unidos. Pobres que están ocultados por los medios masivos de comunicación de Latinoamérica, pero que los hay y que son decenas de millones en Norteamérica. Entonces, expulsión, además, esta fue la idea de Donald Trump y se empezó a instrumentar de los indocumentados, en general de origen latino, gente mexicana, gente de países latinos. La idea del muro con México por ahora es solo una idea, no se está construyendo el muro, está en fase de proyecto y de evaluar a ver si hay alguna alternativa que resulte menos onerosa. El avance armamentístico de Norteamérica también es muy notable desde que llegó Trump al gobierno. En principio había dicho una cosa y la había empezado a poner en práctica, un poco heterodoxa respecto de lo que venía haciendo Norteamérica. Como raro, era como que rompía la línea de enfrentamiento, por ejemplo, con el eje del mal, incluida Rusia y China. Y él había planteado un acercamiento a Rusia y a China. Rápidamente ese amago quedó solamente en eso, quedó en un gesto vacío nada más, porque inmediatamente el Pentágono, como te decimos, volvió a retomar el liderazgo de la política exterior norteamericana y esto se vio clarísimo en los chisporroteos que hubo a propósito de qué hacer en Siria, en este desastre que es Siria, este país de Medio Oriente. También la corrida, digamos, armamentístico verbal con Corea del Norte muestra una resurrección de Norteamérica en su postura más clásica, más normal, lo que ha venido siempre siendo Norteamérica, la aspiración a ser un imperio mundial. Así que lo que te decimos entonces, y para resumir, Estados Unidos perderá poder, perderá dominio, el futuro, dice la Biblia, que está en Europa. Ahí hay que mirar cómo se desarrollan los acontecimientos, aún en la economía, cómo va ganando preponderancia la moneda de los europeos.
y a lo sumo va a subir China o Rusia, pero de ninguna manera Norteamérica va a seguir teniendo el poder que tiene hasta ahora. Y otra cosa interesante en cuanto a Norteamérica es el alineamiento casi incondicional que viene desarrollando hacia Israel, el pueblo elegido de Dios. A pesar de que, como decimos, fue un corrimiento a la derecha de Norteamérica la llegada de Donald Trump, y hubo muchos grupos ultranacionalistas que se sintieron, como si dijéramos, estimulados, se sintieron respaldados, empezaron a asomar la cabeza en Norteamérica. Bueno, a pesar de eso, el alineamiento con Israel por parte de Estados Unidos se ha transformado en un dato absolutamente claro de la política desde que llegó Donald Trump al poder en Estados Unidos. Así que para ir cerrando lo que significó Donald Trump en Estados Unidos, fíjate cuán del lado de Israel se ha puesto Estados Unidos, que han roto relaciones con la UNESCO y hasta están con ganas de salirse de las Naciones Unidas, de la ONU, organismos que ellos fueron los principales impulsores, desde la Sociedad de las Naciones de la Primera Guerra Mundial hasta finalmente la ONU, las Naciones Unidas. Fueron casi una fundación de Estados Unidos. Y ellos mismos se quieren salir de la ONU y se fueron de la UNESCO, se va a ir también Israel, porque estos dos organismos internacionales que reflejan la agenda ultraliberal, la agenda masónica de este poder difundido alrededor del mundo, estaba poniéndole límites a la expansión de la idea más sionista, más israelita del poder justamente en Israel. Bueno, como le están poniendo algunos límites ahí en la UNESCO o en la ONU, Estados Unidos está por dejar sin banca, sin sustento, sin aguante económico a estos dos importantísimos, hasta ahora por lo menos, organismos internacionales. Fíjate cómo será el corrimiento de la política norteamericana desde la llegada de Trump. Y en esta edición de fin de año, de fin de 2017, donde vamos a hacer un balance de los principales ejes del cumplimiento de la agenda profética de Dios. Así llegamos a nuestra primera pausa musical. Ya venimos. Continuamos en este Noticias del Futuro de fin de año, de fin de 2017. Ya se nos va el año, impresionante la cantidad de noticias que hemos visto juntos, y hoy estamos haciendo un repaso, no un balance exactamente diciendo esta fue la noticia más importante del año, sino explicando más bien cuáles son los principales ejes que se han cumplido en cuanto a la profecía durante este año. O sea, más un programa temático, digamos, no noticias puntuales, como suelen hacer algunos programas cuando llega el fin de año. Así que estábamos viendo hoy el papel de Norteamérica y lo que pasa en Norteamérica, lo que significó la llegada de Donald Trump, este corrimiento a la derecha, esta mayor opresión de cara a la política interna del gran país del norte, y esto ejerció una influencia importantísima sobre la política internacional, tema que nos proponemos tratar ahora. Toda la política, y esto lo podemos certificar también personalmente en Latinoamérica, se ha corrido a la derecha desde la llegada de Donald Trump. Y esto, digamos así, a nosotros nos alarma, pero cuando nos pasa a nosotros sucede con una naturalidad tremenda. Ah, claro, tiene que haber un movimiento pendular entre la izquierda y la derecha. Se naturaliza todo, como siempre. Cuando nos pasa a nosotros es normal. Cuando pasa en Norteamérica, horror, ganó Donald Trump. Pero si hubiera sido Mauricio Macri, hubiera hecho un gobierno muy similar probablemente, porque están muy cerca en el espectro político, con algunas diferencias que si tenemos tiempo vamos a dedicarle algunos segundos. Así que partidos de centro derecha han triunfado en Latinoamérica, triunfó en Estados Unidos, como te decimos. Rajoy y Macron son expresiones más o menos de lo mismo en Francia y en España.
son expresiones generalmente de centro derecha. No hay mucho de la extrema derecha, por lo menos este 2017 no hemos visto demasiado, salvo en Polonia, en República Checa y algunos países del este europeo, que están marcando de manera muy intensa la identidad nacional. Este es un punto, y ahora sí lo podemos tratar, que nos diferencia respecto de lo que ocurre en Norteamérica con Donald Trump. Acá tenemos la particularidad de que la derecha expresa posiciones antinacionales. Cuando hablamos de que triunfa un gobierno de derecha en Uruguay, en Argentina, o en Chile, o en Brasil, son gobiernos que perjudican a los países a los que dicen defender. Entonces es una derecha antinacional. Eso nos diferencia de Trump, que está haciendo un enorme esfuerzo para reactivar su fenomenal aparato industrial. O sea, ellos toman decisiones proteccionistas, industrialistas, generan fricciones para poder vender armas al mundo. Eso lo hacen en defensa propia. Son derechas que surgen en defensa propia muchas veces. Bueno, en Latinoamérica tenemos derechas que surgen para destruir las posiciones de los países a los que dicen defender. Así que, bueno, en ese sentido podemos decir que los gobiernos de acá de Latinoamérica son lo menos nazi que se pueda pensar. Lo menos nazi en el sentido de defensa a rajatabla de lo nacional. Muchos de estos gobiernos que tenemos ahora, bueno, podemos mencionar, ¿no? Peña Nieto en México, Cartes en Paraguay, Michel Temer en Brasil, el golpista Michel Temer, dicho sea de pasada, Piñera en Chile, Macri en la Argentina, son gente que consideran que las poblaciones sobre las que ellos gobiernan son inferiores, son partidarios de esa teoría que se llama darwinismo social, que consideran que hay gente más preparada para el desarrollo y gente que no está preparada para el desarrollo. Y ellos, ¿qué hacen? Abren la puerta a toda una serie de fenómenos sociales para que los menos aptos no reciban absolutamente ninguna clase de apoyo de parte del Estado. Ellos dicen, los aptos para subsistir se las van a arreglar de alguna manera y van a subsistir, pero nosotros no vamos a ayudar a los pobres a que levanten cabeza, porque eso sería una injusticia. Así, vuelvo a decir, lo considera esta gente que representa a la centroderecha, sobre todo en Latinoamérica. Esto es política, es una opinión política, es una visión, un análisis político relativo a lo que ocurre en nuestras latitudes. Vayamos a lo más interesante, que es lo que a nosotros nos hace abrir este espacio de difusión. El anticristo, ese gobierno global que va a surgir algún día, que va a terminar con todo un cierto orden en las naciones y va a instaurar otro, va a ser un gobierno, y esto he tenido ocasión de charlarlo con varios amigos, de derecha, va a ser profundamente de derecha, va a ser nazi en todo sentido. Voy a darte las razones por las que pienso así. Hay amigos que disienten conmigo por ahí, tienen una visión más, digamos, formada por los medios, no quiero decir formateada porque suena un poquito fuerte, pero digamos los medios de comunicación nos enseñan otra cosa respecto del eje del bien y el eje del mal, esto que tantas veces hemos hablado, pero las cosas no son así. Te voy a explicar por qué pienso yo que va a ser de derecha, porque va a propiciar un sistema de control total y absoluto, con pérdida de los derechos individuales de las personas. Todos tus datos, lo que sos, con quién te juntás, con cuánto aportás al fisco, bueno, todo eso va a estar en manos de una persona. Un hombre, un sujeto, una estructura económica y una estructura de gobierno mundial va a disponer de los datos de todas las personas, de la mayor parte de las personas del mundo. Además, ¿por qué va a ser de derecha? Porque no va a haber ningún cambio, esto es lo que dice la Biblia, en el orden establecido, lo que se llama en política el statu quo. Eso es lo que quiere hacer la izquierda. La izquierda quiere cambiar el statu quo, quiere traer la revolución, quiere que los ricos sean más pobres y los pobres sean más ricos. Y eso sí hace falta a través de una revolución armada, de derramamientos tremendos de sangre, guerra civil. Bueno, la izquierda está dispuesta a pagar cualquier precio para que haya justicia social. Justamente nada de eso dice la Biblia que va a hacer el anticristo. Ningún rico perderá privilegios y los pobres van a ser sometidos a un férreo control, con un gobierno central, como decimos, que va a ser muy fuerte. El más titánico sistema de poder jamás ideado va a ser el que va a llevar a la acción el anticristo, así que ni se parece a lo que hacen las izquierdas. Insistimos en esto porque es lo que dice la Biblia que va a ocurrir con el último sistema de poder mundial. Un hombre va a reunir facultades y potencialidades casi divinas, porque va a tener una especie de omnisciencia respecto de la vida de cada uno de sus súbditos.
Y volvemos a esto, va a aplicar castigos muy fuertes, muy draconianos contra los que se levanten contra su dominio. Su lema va a ser, esto es muy de derecha y lo dice también la Biblia, paz y seguridad. Paz quiere decir que la gente no se reviente en las calles o en guerras internacionales. Y seguridad quiere decir respeto a la propiedad privada y no andar matándose unos a otros. Nada de esto implica una revolución, sino que justamente habla de conservar y de preservar y de cimentar un orden establecido previo. Así que es un lema muy de derecha. Acá en Argentina hubo en la década de 1880 un gobierno que el lema era paz y administración. Es muy parecido, salvo que lo de seguridad nos da a entender que durante los tiempos finales va a haber mucha justamente violencia, mucha inseguridad, muchos robos, básicamente, y quizá terrorismo en los países más desarrollados donde no hay tantos robos callejeros como suele ocurrir en Latinoamérica. Así que ni justicia social, ni revolución, ni pan para todos, sino respeto a la propiedad privada y a la seguridad física, solamente física, de las personas. Esto es lo que va a traer el anticristo, es muy derechoso. Por último, y para que se vea si el mundo no se está desplazando en esta dirección del sistema mundial del anticristo, el anticristo será el mayor antisemita de la historia y un ser, pero tremendamente eurocéntrico. Va a imponer una cosmovisión mundial, una religión mundial, y va a castigar duramente a los que disientan con él. Y una última cosa que también dice la Biblia que va a pasar y que es una enorme paradoja para muchos que tienen posicionamientos respecto de esto: el anticristo va a reinstalar de golpe y porrazo la pena de muerte. Va a instalar la pena de muerte de nuevo. Así que los que creen que va a ser un sistema parecido al nuevo orden mundial, con democracia y con, digamos, mano blanda para los que delinquen o se separan, no, nada de eso. Va a reinstalar la pena de muerte y muchas de las ejecuciones que se van a hacer, esto es lo que dice la Biblia, van a tener lugar públicamente. Así que va a ser doble, digamos, la humillación y lo doloroso de los métodos que va a usar este futuro gobierno mundial. Decime si no se parece a muchas de las cosas que estamos viendo en germen alrededor de las naciones y que la propia gente sale a pedir a las calles que se haga con los delincuentes en los países pobres o con los terroristas en los países más desarrollados. Y así llegamos, mientras saludamos a los primeros dos contactos de nuestra fanpage Noticias del Futuro Panorama Profético, Iván González y Carlos Eduardo Rojo Velázquez. Pausa musical, ya volvemos. Y en nuestro balance de este 2017 que ya se nos va y que seguramente muchos de estos procesos de lo que te estamos hablando hoy, estamos en un programa más temático hoy para hacer focalizar, ¿no? De lo que pasó en el 2017, qué puede llegar a interesar y qué tenemos que prestarle atención de cara al 2018 en cuanto a las profecías. Hablábamos del lento caso, los problemas sociales de Norteamérica, la discriminación contra los negros que se ha acentuado, también dicho sea de pasada, desde la llegada de Donald Trump al poder. No solo los latinos, sino los negros. Ha habido muchos episodios violentos, hay muchos abusos policiales y todo esto no ha hecho sino agravarse con la llegada de Donald Trump al gobierno. Bueno, otro punto que es interesantísimo ver de estos últimos meses es el Brexit. Finalmente los ingleses o Gran Bretaña decidieron salir de la Comunidad Europea. Es algo que venimos, por lo menos en los medios que tuvimos a nuestro alcance, charlando desde hace muchos años. Inglaterra, decíamos, es el caballo de Troya del proyecto continentalista europeo. ¿Por qué el caballo de Troya? Porque representa otra clase de visión política. Los ingleses, los norteamericanos e Israel son un núcleo de poder que piensa el mundo y piensa el poder mismo de una manera muy diferente de cómo se piensa en Europa.
que es el gran constructo continental, el único que ha sido exitoso durante tantos años como lo viene siendo. Entonces, justamente en eso, insertada en ese proyecto estaba Inglaterra. Nosotros decíamos, ¿qué hace ahí? Una, tratará de sabotear a Europa para que se venga abajo y se desmorone. Dos, en realidad no estaban tan decididos a seguir con su vieja idea de ser un país insular, un país marítimo, un país con una gran fuerza naval y aérea, como lo han sido durante tanto tiempo. Ahora parece que están de capa caída, lo han dicho, están poniendo voz de alerta mucha gente del ejército inglés, que está faltando mantenimiento y se está destinando poco dinero para sostener toda esa enorme flota. Así que atención también a eso. Están indecisos quizá los ingleses, y no solo hay perfidia y deseo de boicotear, digamos así, a la comunidad europea. Pero bueno, finalmente resolvieron irse, volver a las raíces y quizá también volver a reflotar la utilización de una de las monedas más sólidas de la historia, como lo viene siendo la libra esterlina. Entonces, ¿caballo de Troya del proyecto europeo? Sí, porque el resultado, el efecto final va a ser que Inglaterra va a producir un efecto contagio en muchos de los países que actualmente siguen en esta conformación. Entonces decimos, Europa tiene que fraccionarse, porque llegaron a ser ya 28 países miembros de la Comunidad Europea. Y la Biblia dice que en ese futuro imperio del anticristo que va a ser Europa más Roma, la ciudad de Roma, la ciudad de las 7 colinas, aún no es oficialmente parte de la Comunidad Europea, aunque utiliza el euro oficialmente, no es parte de la Comunidad Europea. Entonces falta ese último punto. Y además, como te decimos, no pueden ser 28 países, tienen que llegar a ser 10. Entonces, ¿sirve el Brexit? ¿Va a producir un efecto contagio? Y es lo más probable que termine ocurriendo. No sabemos si formaba parte de la intención original de los ingleses producir este desmoronamiento de una conformación política. Como decimos, Europa es como el rival de la manera de pensar el poder que tienen los ingleses norteamericanos. Entonces, el desmoronamiento de la Comunidad Europea, ellos creen que puede llegar a favorecerlos a ellos. Y sí, probablemente sí. ¿Se propusieron producir ese desmoronamiento? No tenemos, la verdad, la menor idea. Otro punto sobre el que hemos charlado bastante a lo largo de este 2017, que está en sus últimas horas: el secesionismo, en particular de Cataluña respecto de España. La Biblia dice que va a haber guerras convencionales antes del fin de los tiempos, o sea, Estado contra Estado, una guerra común, como la guerra de Malvinas o las guerras que hubo entre Perú, Bolivia, Chile. Esas son las guerras convencionales, donde hay un límite y uno quiere extenderlo para un lado, el otro se defiende y de hecho quiere extenderlo en la otra dirección. Esas son las guerras normales que la Biblia dice que van a multiplicarse conforme avancen los tiempos y se acerque el fin. Pero también da una salvedad a la Biblia, que va a haber otro tipo de guerras ya no tan convencionales, que van a ocurrir al interior de los estados y que van a ser en especial guerras étnicas. Guerra de raza contra raza. Esto es lo que dice la Biblia cuando en nuestras Biblias se lee nación contra nación. Bueno, la palabra griega es etnos contra etnos, raza contra raza. Esto quiere decir guerras entre gente de diferente composición étnica, diferente identidad cultural, al interior de países que también integran ellos junto a otras etnias. Y esto tiene que ocurrir, y vemos un pequeño, digamos, hay un chisporroteo ahí en el episodio de Cataluña que avanza lentamente, pero sigue avanzando y nos da toda la sensación, por lo menos esta es una valoración que hacemos nosotros en Noticias del Futuro, Panorama Profético, de que se trata de un proceso absolutamente imposible de revertir. Pausa musical, ya venimos con este balance de en qué hechos o en qué procesos vemos que el 2017 significó un avance en el sentido de las profecías de Dios en la Biblia.
En este repaso que hemos emprendido juntos de lo que nos ha dejado este 2017 en cuanto al cumplimiento del esquema profético de Dios que está claramente establecido en la palabra bíblica, con todos los detalles que necesitamos saber. No nos va a contar algunos nombres propios, no nos va a contar nacionalidades, pero sí te da, digamos, el organigrama, como si fuera el identikit, digamos, de cada hecho, de cada escena profética, para que uno más o menos sepa si estamos o no cerca del cumplimiento de los tiempos. Y lo cierto es que estamos más cerca que el año pasado. Eso se puede decir con toda certeza. Queremos dedicarle un momento a las catástrofes naturales que han ocurrido en 2017. Y lo cierto es que hay que reconocer que estamos enfrentando una pausa, un impasse. No hemos visto ni grandes terremotos devastadores, ni huracanes, ni tsunamis durante los últimos 12 meses. El huracán que tanto parecía que iba a producir una gran destrucción en Estados Unidos, la gente tomó unos recaudos impresionantes y la realidad es que no hubo que lamentar más que un muerto y fue por un accidente de tráfico, no exactamente por el huracán. Así que no pasó nada salvo las enormes pérdidas económicas que sí las hubo. Pero decimos, es un año este 2017 que ya se nos va, en donde no ha habido grandes novedades en cuanto a eso. La Biblia habla de que antes de llegar al fin de los tiempos va a ocurrir lo que se llama dolores de parto. Es una figura retórica, un antropomorfismo, así se llama, cuando uno representa en forma de un ser viviente algo que no es un ser viviente, para expresar una verdad. Bueno, en este caso la tierra es comparada por Jesús a una mujer que está por dar a luz. Lo que está por dar a luz es una nueva tierra, un nuevo mundo. Pero en el medio tiene que haber las contracciones de la que está por dar a luz este nuevo mundo, que es precisamente nuestro planeta, la Tierra. Y esos dolores de parto tienen sus intermitencias, como lo sabrán todas las que fueron mamás, que es así. No es un dolor permanente e inmediatamente viene el niño, sino que hay su apriete y afloje, ¿no? Y afloje también en cuanto al dolor. Bueno, lo mismo vemos que está ocurriendo por lo menos desde el año 2004, cuando ocurrió el fenomenal tsunami en el sudeste asiático. Hay años donde ocurren 2 o 3 cosas muy fuertes y de gran impacto para la opinión pública, seguidos de años en los que, francamente, no hay que lamentar grandes novedades. Pero esto, dice Dios, tranquilícense ustedes, cristianos que están del otro lado, tiene que ocurrir. Todo esto de lo que vamos a hablar ahora tiene que agudizarse y son las señales previas. No tiene que ver en sí con el apocalipsis, sino con la antesala. Y esto nos marca que como cristianos no nos queda mucho tiempo más sobre este planeta. Hablábamos del capítulo Catástrofes Naturales diciendo que no hubo grandes novedades, si bien hubo, como siempre, episodios climatológicos o telúricos de cierto impacto, pero no saliéndose de las coordenadas de lo que se ve a lo largo de cualquier momento de la historia. Eso es lo que queremos enfatizar. Bueno, entremos al tema de los cristianos y el mundo, esta relación dialéctica que la Biblia marcaba, que iba a ser conflictiva a lo largo de todos los tiempos hasta que nos vayamos. En el mundo dice, ustedes son peregrinos y extranjeros, no hagan su ciudadanía en este planeta. No cometan el error de sentirse muy a gusto en este planeta porque ustedes están siendo preparados para un nuevo mundo que yo voy a construir, dice Dios. Y hay un avance que es lento, pero que no se puede negar que existe, de el sentimiento y las actitudes hostiles contra el cristianismo en ciertos países y también, ¿por qué no marcarlo?, también en muchas regiones occidentales y desarrolladas. Porque que haya persecución a los cristianos en los países árabes o en Corea del Norte o en los regímenes más rigurosos en cuanto a la política, más dictatoriales, en Pakistán, digamos, en Egipto, en Nigeria, donde hay masacres que semana por semana uno se tiene que enterar, mataron 20, 30, 50, 180 cristianos y a veces hasta los medios hacen un silencio horroroso y cómplice, como dicen, un silencio ensordecedor hacen los medios de Occidente. ¿Qué está pasando con los medios de Occidente? Es lo que nos preguntamos, para que empiecen a omitir catástrofes de tal magnitud solo porque las víctimas son cristianos. ¿Qué les pasa a los medios? ¿Acaso de a poco nos están quitando el derecho de ser considerados también personas como los demás? Porque seamos sinceros, si cuando en Nigeria se mata a 95 personas
hubiera sido un congreso ateísta el que estuviera teniendo lugar ahí y entrara un terrorista de Boko Haram y exterminara a los 95 ateístas, ¿sería exactamente la misma repercusión que la que tienen cuando se incinera a veces a 95 cristianos reunidos en un templo? Esa es una pregunta que sinceramente le hacemos a los que dicen que, bueno, lo que pasa es que son gente de países lejanos, las noticias importa lo que pasa acá. Bueno, con una mano en el corazón le preguntamos eso. ¿Es exactamente lo mismo? ¿Se está pesando de igual modo en el sistema mediático las vidas cuando son cristianos y cuando no lo son a la hora de tener que reportar una masacre de la magnitud de la que hablamos? En cuanto a esto que charlábamos, ¿no? Que Jesús decía, va a haber persecuciones contra ustedes, no piensen que van a estar cómodos ni tranquilos en el mundo. Más cuando se acerque el fin, los cristianos, dijo Jesús, seremos objeto de persecución. O sea, no nos alarmemos, no nos preocupemos si vemos que esto empieza a suceder también en Occidente. Por ejemplo, en Estados Unidos estamos muy atentos a algo que va a ocurrir a mediados de 2018 y ya estamos mirando otra vez para adelante. No nos queda otra opción. Dejamos a un lado el repaso y nos volvemos a ver la perspectiva, a ver qué va a pasar. En Estados Unidos va a haber un fallo a propósito del pastelero que se negó a hacer una torta para celebrar una boda entre dos caballeros. Ese fallo puede llegar a traer un sinfín de consecuencias y por supuesto que como se trata de Norteamérica, esto va a influir en todos los demás países del mundo, prohibiéndonos lentamente, pero también se ve que de manera inexorable, denunciar ciertos pecados sexuales, en particular la homosexualidad y el lesbianismo. Así que atenti a este proceso que acaba de abrirse, pero que no sabemos muy bien cuándo va a llevar a esto que sabemos que va a llevar, que es la persecución a los cristianos y la persecución a la verdad de Dios que nosotros expresamos como creyentes. De esto hemos tenido una cantidad enorme de novedades durante el 2017 que se nos va y tiene que ver con la moralidad y la inmoralidad de la gente. Jesús decía que el mundo, antes de su venida, iba a ser como los días de Noé, cuando la gente practicaba la violencia de manera absolutamente naturalizada. Era una violencia física, verbal, eran asesinatos, crímenes, guerras, salvajismo, delito. Y Dios decidió que eso no podía seguir perdurando sobre la superficie de la tierra y sabemos la decisión que tomó. También dijo Jesús que los días finales van a ser como los días de Lot. Los días de Lot fueron los días en que este patriarca justamente se había establecido en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ciudades en las cuales desde el primero hasta el último de sus habitantes practicaban la homosexualidad. Entonces Jesús decía, violencia e inmoralidad sexual son las dos marcas morales de los tiempos previos al fin de las cosas. Y en nuestro mundo vemos una visión cada vez más borrosa de los límites morales. La misma pedofilia está empezando a presentarse en los medios y en el cine como algo romántico. ¿Te suena el homosexualismo presentado como algo romántico? No sé si pasa semana o más, si pasa día en el cual en el diario de derecha y católico La Nación no presenten alguna historia de algún homosexual pintada con tintes novelescos. Por ejemplo, ahora le están haciendo un bronce por semana más o menos al ex bailarín Julio Boca. Una semana te dicen algo de su vida privada. Siguiente semana que lo ovacionaron en tal sitio. Siguiente semana te cuenta algunos detalles de su vida privada con el otro caballero con el que está conviviendo. Y así van tematizando. Es como relacionar, digamos, la homosexualidad a una especie de épica y de romanticismo con el que van tiñendo las páginas de los medios masivos de comunicación. Además, la promoción de la pornografía light para consumo de masas y consumo femenino. Por ejemplo, estas dos películas, Sombras de Grey. Las leyes de identidad de género, de adopción por parte de familias homoparentales, o sea, en la que son dos lesbianas o dos homosexuales los que adoptan al niño. La prohibición de la enseñanza de la realidad de la división de géneros establecida por Dios en la naturaleza y hasta presiones a la Iglesia Católica, con la espalda que tiene la Iglesia Católica
para que también acepte la difusión de estas agendas de género, como las llaman, de perversidad, como las llamamos nosotros con todas las letras. Escándalos a veces fraguados por los medios de comunicación. Por ejemplo, en La Biela, en este bar, en este lugar para comer muy tradicional de Buenos Aires, donde ya estaban los medios de comunicación apostados antes de que dos señoritas protagonizaran una supuesta escena de reconciliación y empezaran a hacer asquerosidades a la vista de niños y de familias ahí reunidos comiendo con total normalidad. Así que escenas fraguadas, te decimos, escenas a las que los medios asisten también como productores de una falsa realidad, de una escenificación. No solo en la política hay escenificaciones, No solo en la política ocurre que de pronto una gobernadora se baja y supuestamente habla con piqueteros cuando todo da la sensación de que era una escena preparada. No solo en la política. También en cuanto a la imposición de las agendas de género, hay construcciones de escenas pseudo reales. Ahora que se habla de posverdad, la escenificación de cosas para instalar ideas en la opinión pública está a la orden del día a la hora de favorecer las agendas de la perversión y la inmoralidad. Y un último punto que nos parece interesante tocar durante este 2017 que se nos va, tiene que ver con la promoción de la unificación de todas las religiones, en principio de las pertenecientes al tronco del cristianismo, de la cristiandad. Es un ecumenismo, esta idea de que hay que unir todos los credos que derivan del cristianismo y en lo posible también incorporar a los judíos y a los musulmanes a esta gran federación mundial de religiones que vemos que se está promocionando también muchísimo en los medios de comunicación. La Biblia dice que tiene que pasar esto, eso lo aclaramos, eso no es una previsión nuestra o un análisis particular que hacemos. La Biblia dice que va a haber una gran mega religión convocada desde la ciudad de las 7 colinas. Ahí está el punto, digamos, neurálgico, ahí está la piedra angular de esta construcción, que es del diablo, es satánica, eso hay que decirlo, porque a la larga va a terminar promocionando el liderazgo político del anticristo, así que es plenamente satánica, más allá de los elementos decorativos relacionados con la herencia cristiana y bíblica. Entonces, ese ecumenismo ha avanzado durante el último tiempo con el papado de justamente el argentino Jorge Bergoglio. Sí, ha tenido pequeños avances, sutiles avances. Siguen haciendo reuniones interreligiosas, sigue habiendo conferencias interreligiosas, casi no tienen difusión pública lo que se charla en estos congresos o en estas reuniones. La verdad es que se han manejado con una discreción que llama un poco la atención. Lo que nos preguntamos es, quizás falte que pase algo, que no sabemos qué es ese algo que va a ocurrir, para que el ecumenismo reciba su impulso decisivo. Porque si hay algo que tenemos claro es que esta unión mundial de religiones finalmente se impondrá con la fuerza de la ley y de las fuerzas justamente estatales, ¿no? El que no se una a la religión mundial va a perder toda una serie de beneficios y hasta es probable que le quiten personería en el registro de culto a los que no se sumen a esta futura Federación Mundial de Religiones. Así que vemos estos avances lentos del ecumenismo, el Islam con lo de siempre. Terrorismo, Estado Islámico que ya fue derrotado políticamente, pero vemos que muchos islámicos siguen cometiendo estos atentados absolutamente caseros. Así que mucho de lo que está pasando es lo que viene pasando desde hace ya varios años. Y frente a esto, como te decimos, el mundo va a ofrecer como alternativa una gran mega religión que va a venir en nombre de la pacificación y que vemos que muy lentamente, este año no hemos visto grandes avances en ese sentido, se está imponiendo desde Roma hacia el mundo. Y nuestra última pausa musical, ya volvemos con el análisis, esta vez del capítulo número 9 del Apocalipsis, la revelación del apóstol Juan, el último libro de la Biblia. Apocalipsis explicado. Dios le quita el velo al futuro del mundo.
Y habíamos dejado la semana pasada nuestra lectura, nuestra interpretación juntos del último libro de la Biblia, el más pletórico de símbolos, de imágenes, de alegorías, de todos los libros bíblicos. Esta es la realidad. Tenemos una gruesa tarea, un flor de desafío como lectores de un libro que te deja un espacio así para la interpretación y la decodificación. Espacio que justamente es una responsabilidad para nosotros como intérpretes. Porque esto es palabra de Dios, no es vamos a dibujarla como nos parezca a nosotros, ya que son símbolos vamos a jalarlo para que represente lo que a nosotros nos parece que debe representar. No, se trata de calibrarnos, de estar con oído atento a ver qué es lo que Dios quiere decir que va a ocurrir y qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta de cara a nuestras personas también. El Apocalipsis tiene mucho para decirnos a nosotros personalmente. Estábamos a la mitad del camino de las 7 trompetas y habíamos visto que el capítulo 8 cerraba con una advertencia un poco escalofriante que decía que un ángel volando por el cielo, ¿no? Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. La expresión ay, cuando aparece en la Biblia, significa, remite inmediatamente a la idea de condenación sin salida. Es un castigo muy fuerte que más bien que un castigo es un juicio de parte de Dios. Es una expresión de la indignación y la ira de Dios. Así que empezamos entonces con el desarrollo de las últimas trompetas. Capítulo 9 dice que el 5.º ángel tocó la trompeta y una estrella que cayó del cielo a la tierra se le dio el pozo del abismo. Primera aclaración. Estrella en el lenguaje apocalíptico representa ángeles. Y si se trata de una estrella que cae del cielo sobre la tierra, se trata de un ángel demoníaco, de un ángel caído. Porque no habla de un ángel, de una estrella que voló sobre la tierra, sino que cayó, o sea, fue arrojada sobre la tierra. Y se le da la llave del pozo del abismo. Y abre ese pozo del abismo subterráneo, dicen algunos, marítimo, dicen otros, y sube como el humo de un gran horno. Y en medio de ese humo y de esa especie de fuego salen langostas, como unos escorpiones que van a perseguir y a picar, a atormentar durante varios meses a las personas. Después sigue toda una descripción de cómo van a ser estos raros animales que Dios todavía no creó, o que sí creó pero que están escondidos, dicen otros. En fin, se trata de seres que van a afectar únicamente a la humanidad. No van a afectar a la naturaleza, no van a afectar a los árboles, sino que van a tener como propósito, creados por Dios, picar y hacer sentir dolor a las personas. Dice el versículo 6 que tal va a ser el dolor físico que van a causar las picaduras de estos raros animalejos creados en el tiempo de Apocalipsis, que la gente se va a querer suicidar, pero la muerte, dice, huirá de ellos. Se van a tirar de un piso 40 y van a rebotar y van a sobrevivir. Y van a tener que seguir sufriendo de la picadura de estos raros langostas o escorpiones que Dios va a preparar para los tiempos finales. Así que tremendo el castigo de la 5.ª trompeta. Se trata de un castigo infligido directamente desde las potestades del diablo. Esto queda clarísimo desde lo de la estrella que cae sobre la tierra, y el versículo 11 dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión. El destructor quiere decir esto en griego. Entonces dice que pasó el primero de los 3 ayes pronunciados por los ángeles, por uno de los ángeles que volaba por el cielo. Ahora viene otros 2 ayes, dice, anuncia. El 6.º ángel toca la trompeta y se oye una voz entre los 4 cuernos del altar que estaba delante de Dios, diciendo al 6.º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Atención a todas las apuntaciones geográficas que se dan a partir de ahora, porque ahí puede llegar a estar la clave para descifrar a qué se refiere esta plaga, que es una de las más enigmáticas. Personalmente me parece que es una de las que menos claro tengo
en realidad en qué va a consistir. Dice que fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar, escucha esto, a la tercera parte de los hombres. La Primera Guerra Mundial fue un gran impacto para la humanidad por la cantidad masiva de personas que murieron. En la famosa guerra de las trincheras, ¿no? Cuando la guerra queda en punto muerto y la gente muere irracionalmente, de manera industrial muere la gente. La Segunda Guerra Mundial fue un impacto atroz porque todavía se superó y se triplicó, se cuadruplicó la cantidad de muertos que había dejado la Primera Guerra Mundial. Para cómo las tecnologías se habían desarrollado mucho. Bueno, imagínate, 1/3 de la humanidad. Si ahora la humanidad consta de unas 7.000 millones de personas, estamos hablando de que como consecuencia de esta plaga van a morir unas 2.000 millones de personas, 2.500 millones de personas. Bueno, la población de 2 Chinas, más o menos. 2 veces la República China. O China más la India más algún otro país bien poblado. Ese es el número de gente que va a morir a consecuencia de esta plaga. Te decimos, hay una progresión, hay un creyendo en la expresión de la ira de Dios a lo largo de todas las plagas que estamos viendo. Esto ya entra en el dominio de lo absolutamente monstruoso. Pero bueno, a esto habrá llegado la espiritualidad de la gente y vamos a ver que queda claro también en el pasaje bíblico. Dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Acá empieza la polémica y el tema para interpretar. ¿200 millones de qué? Acá textualmente dice jinetes. Va a haber 200 millones de guerreros que van a matar a la gente. Un ejército compuesto por 200 millones de personas. O 100 millones contra 100 millones. Lo cierto es que no queda claro si se trata de jinetes humanos, si se trata de jinetes demoníacos, angelicales, que van a producir una gran conflagración o una peste. No queda claro. Para cómo viene una descripción que está más en el lenguaje simbólico. Dice, así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, zafiro y azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Hay 2 lecturas muy fuertes que para mí las 2 son igualmente convincentes. La primera, se trata de algo que va a involucrar cierto tipo de guerra química. No va a ser una guerra convencional con balas o lanzas o flechas o lo que sea, o cañones, sino que va a haber una guerra quizás del orden químico. Y otra cosa, estos 3 elementos, fuego, humo y azufre, ¿sabes a mí a qué me remiten desde los textos bíblicos? Al castigo que sufrieron las ciudades de Sodoma y Gomorra. Cuando se vuelve para observar el castigo que Dios había ejecutado sobre estas dos ciudades, lo que ve la familia de Lot es fuego, humo y azufre que llueve sobre estas ciudades. Entonces no sabemos si tiene que ver directamente con el castigo de la homosexualidad o no, pero la sugerencia por lo menos queda bastante clara. Mystery of mysteries, you could love someone like me. Dice, mira esto, qué sugestivo, porque para colmo de incorporar todos estos elementos parece tan químicos a esta guerra o plaga que va a exterminar ni más ni menos que 1/3 de la humanidad, dice, versículo 19, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas. Más simbólico parece, porque la boca es lo que está enfrente de un fenómeno determinado, sea una pelea, una guerra bélica. Y dice, y en sus colas, pues sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Quizás está hablando de un fenómeno que va a tener un ataque muy fuerte y una serie de secuelas también muy intensas con la que va a seguir produciendo víctimas fatales. Porque estamos hablando de que 1/3 de la humanidad se va a morir. Y el resultado a nivel humano y a nivel espiritual es lo más atroz todavía de toda esta visión que nos está relatando el apóstol Juan en Apocalipsis. Porque mira lo que dice, cuál fue la reacción de la humanidad. Y los otros hombres y mujeres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su drogadicción. Ahí va lo de hechicería, en griego es farmakeia, quiere decir drogarse también.
ni de sus fornicaciones, de su sexo fuera del matrimonio, ni de sus hurtos. Así que este va a ser el resultado de una plaga absolutamente devastadora que tendrá lugar en el futuro, que no nos queda claro cuál va a ser la naturaleza de esa plaga, pero vemos el resultado. Va a haber morir muchísima gente, y los que no mueren, o sea, 2/3 de la humanidad, no se van a arrepentir, ni siquiera se van a sentir tristes, sino que van a enojarse con Dios y van a persistir en su pésima actitud espiritual. Así que decimos, nos gusta enfatizar esto. Acá tenemos de nuevo el esquemita para que lo vean. Los que están en Noticias del Futuro Panorama Profético ya deben estar habituados a que exhibamos este organigrama de lo que serán las profecías de Dios. A partir del rapto de la iglesia empieza una cuenta regresiva para el mundo. Es arrepentirse o morir. Y la mayoría de ellos van a optar por no arrepentirse. Así que te decimos, estos 7 años van a ser un espacio en especial para el castigo y el juicio de los habitantes de la tierra. Muy pocos, casi nadie, se van a arrepentir de sus malos caminos. Esto quiere decir que como actuales cristianos que vivimos en este mundo, debemos tener en cuenta que los tiempos se van a estrechar y que quizás estamos viviendo las últimas oportunidades de poder llevar el mensaje de salvación a la gente. Porque lo que viene después es juicio tras juicio y la gente se va a poner de mal en peor. Entonces el tiempo de la gracia, el tiempo del perdón, el tiempo de las segundas oportunidades, no nos confundamos, es ahora, es el ahora o nunca de la evangelización del mundo. Nada de esperar a después del rapto. Después del rapto va a ser todo esto que te contamos, y después del rapto y cuando vengan las plagas, así va a reaccionar la gente, como te decimos, endureciéndose en sus pecados. Así que a tener en cuenta eso, en especial se lo digo a los hermanos en Cristo. Así que un gran saludo a los que están del otro lado. Está Analía Palmioli, ahí, que acaba de dar me gusta, Carlos Eduardo Rojo Velázquez, Iván González, y a todos los que nos escuchan en el aire de Logos FM 92.3. En estos momentos llegamos al final del último de nuestros programas de este 2017 que se nos va. Entonces, a tener en cuenta esto, el Señor viene pronto, van a ocurrir más cosas. Faltan todavía algunos detalles para que estemos prestos a que comience esa cuenta regresiva que nosotros vamos a seguir explicando durante el año 2018, por supuesto. Un gran abrazo a todos ustedes que están del otro lado. Es un tiempo de replanteo, es un tiempo de mirar a lo que pasó también en nuestras vidas personales, y es un tiempo espectacular para hacer planes y para ponerlos en manos de Dios, para que el 2018 sea todo lo bueno que estoy seguro que está en el corazón de Dios poder hacer en nosotros y a través de nosotros. Muchas bendiciones para todos ustedes, felicidades y muy feliz 2018.